recordar de mi primera maratón. Allá por el año 2013, mirá cuándo pasó. Maratón de Buenos Aires. Pero como dije más de una vez, era algo territorio inhóspito. Era algo que uno no imaginaba. Más allá de que yo venía con un trajín y muchos años de entrenar y entrenar, era diferente pensar en entrenar para un 42K. Era distinto. Pero bueno, fui haciendo todos los pasitos. Ese 2013 dije, en octubre voy a correr los 42. Corrí 10, corrí 15, corrí 21, corrí 30, allá por las vacaciones de invierno en el autódromo. Y fui haciendo todo el proceso. Pero todo el proceso también implicaba ordenar los entrenamientos, acomodar la alimentación, pensar en entrenar los fondos largos, consumir geles en fondos largos, ver cuál era. Me acuerdo que una de las locuras que hice en esos fondos largos fue llevarme una bolsa con fruta cortada, dejarla ahí a un costado y cada vez que pasaba me agarraba algo. Y era una locura, algo totalmente incómodo, totalmente inservible como práctica y como entrenamiento. Pero bueno, fui probando, fui haciendo esa rutina de entrenamiento, llegué a hacer un fondo de 35 kilómetros. En el medio me agarró la locura por empezar a escribir, a hacer la cuenta regresiva del 42K, lo volqué en un blog que debe estar activo, imagino todavía, que se llamó Mi Primer 42 o Mi Primer 42K.blogspot.com. Recuerdo que unos días previos yo iba volcando todas esas ideas en 10, 15, 20 líneas una vez por día. Me llamaron, un día me sonó el teléfono, me llamaron de Radio Metro para hacerme un reportaje y creo que fue el día anterior a los 42 al maratón o 2 días antes. Me reportó, me acuerdo, Diego Iglesias para ver cuáles eran esas sensaciones, porque la verdad que estaba caminando por las paredes. En esa época yo daba clases en escuela secundaria, era profe. Y me acuerdo que la última semana fue una locura, pero por la ansiedad que tenía de caminar por las paredes, de esperar, de que no llega. Y más que la última semana siempre había que bajar el ritmo de entrenamiento. Y esa era otra de las cosas. Entrenaba por mi cuenta. Tenía algunos conocimientos de entrenamiento, pero era autodidacta. Buscaba algunas cosas en internet. No lo hagan nunca, no lo hagan jamás eso. Pero así era como intentaba tratar de llegar a mi primer 42K. Y bueno, fui haciendo todo el proceso, todos los pasitos necesarios y llegué a pararme en la línea de meta allá por octubre del 2013 y dije a ver qué sale. Y bueno, y salió un 42, era explorar un territorio inhóspito, así como era plantar un árbol, escribir un libro, correr un maratón. Debería ser también una de las premisas básicas de la vida, como digo siempre, porque es una experiencia extrasensorial y extracorpórea tremenda, y es algo que una vez que experimentás querés volver, y el momento que cruzás la línea final ya estás pensando en la siguiente y a eso te lleva, y eso es hermoso. Y desde ese momento, desde octubre del 2013, dije, esto es algo que hay que hacerlo en continuado, esto es algo que hay que hacerlo seguido. Y bueno, vinieron al día de hoy 9 maratones más en un plazo de 9 años. Siempre la primera es especial, siempre la primera tiene ese gustito loco de esas primeras experiencias. Y fue una experiencia que en 3 horas y 38 minutos pude contar y pude demostrar que yo también era capaz de correr un maratón. Les dejo este recuerdo, deportes en el recuerdo de la experiencia de mi primera maratón. Si les gustó el contenido, así, manito arriba, un like, dejen un comentario para ver cuál fue su primera maratón, qué recuerdos tienen, cuándo fue y en dónde. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Seguiré cargando contenidos, la idea es tratar de sostener un video al día. Vamos a ver hasta cuándo sale y cuánto se puede. Hasta acá, una edición más de Fabilo Traveler. Chau, chau.